resto del continente, las dictaduras militares o las reformas llamadas neoliberales, claro, privatizaron algunas industrias. Pero acá la dictadura llegó más lejos y se planteó, y lo llevó adelante, la privatización de los derechos sociales. Y lo que tradicionalmente eran considerados derechos sociales, la previsión, la salud y la educación, se diseñaron mecanismos para volverlos espacios para el mercado. Yo diría que son más precarias en materia de jubilación que en materia de la vida laboral activa, lamentablemente. Y yo creo que eso es el mayor pecado del modelo, y por eso nosotros decimos, mira, su fracaso no es solo dar bajas pensiones, su fracaso es que además la curva descendiente respecto de las condiciones en las que se iba desarrollando el trabajador es abrumadora, es horrible. Esto no solo fracasó en lo técnico, sino que fracasó en lo social. Como política social está absolutamente fracasada. Y partimos del año 73 con la implementación de un modelo muy extremo neoliberal. O sea, muy en la onda de las ideas de Friedman y otros colegas de él de distintas universidades, no solo de Chicago, de la época. Una confianza plena en que un mercado con un Estado pasivo, con impuestos bajos, sin empresas públicas o empresas públicas mínimas, con reglas neutras, por más que cotice el trabajador, más si es un trabajador que gana un sueldo mínimo, nunca va a juntar el dinero que es necesario, que se le exige para que tenga una pensión digna, una pensión que le alcance para cumplir con todas sus necesidades. Hoy en día en el mundo prácticamente el 95% de los países tienen en algún grado un sistema público de reparto. En ese sentido, Chile es más bien una excepción. Así como Chile, existen 8 países que no tienen un sistema de reparto activo. Varios de ellos son incluso algunos territorios en disputa, como Kosovo, otros territorios administrativos que dependen de otro país, como el caso de Hong Kong. Pero estamos hablando de que más bien es una excepción estos sistemas de capitalización individual. ¿Y por qué son algo tan atípico? Porque los resultados han demostrado de que son malos modelos para gestionar las pensiones de los chilenos. El Estado de Chile se presta para que los trabajadores sean explotados y sean burlados y robada su previsión. Entonces eso indudablemente lo entendemos nosotros porque aquí se aplica con mucha fuerza la política neoliberal, que es la expresión más brutal de explotación de los pueblos. Pero los gobiernos que han post-dictadura, la verdad que nos han dejado bastante mal parados. Hace 11 años, una gran noticia fue determinante para el futuro de los chilenos. Nacían las AFP. Hoy día el grupo financiero internacional más importante en el país tiene una gran noticia determinante para usted. El Grupo Santander nace Bansantander AFP. Una AFP especializada en inversiones, basada en un manejo responsable y profesional de sus fondos. Una AFP con la gran experiencia en inversiones del Grupo Santander, la que ha sido exitosa por más de 130 años. Ahora nuestra previsión en manos de quienes saben. Bansantander AFP, de quienes saben invertir. El sistema AFP es un modelo de capitalización en cuentas individuales. Eso significa que los trabajadores formales con contrato les descuentan cada mes un 10% de su salario y eso va a una especie de alcancía individual que luego se capitaliza
es decir, se somete a especulación financiera, se invierte y se trata de reproducir ese fondo para que llegado a los 65 años en el caso de los hombres y a los 60 en el caso de las mujeres puedan tener un monto para programar su jubilación hasta cual sea su esperanza de vida. Ese sistema fue impuesto en Chile en el año 81. Porque hasta antes de ese periodo, de esa fecha, existía un modelo de reparto solidario, ¿no es cierto? En el caso de la AFP es un sistema que no es solidario, sino que es individual y va a depender de la trayectoria de vida que tenga cada persona. Entonces, si a ti te fue mal y tuviste, por ejemplo, muchas lagunas, eso quiere decir que episodios de entrada y salida al mundo del trabajo y no cotizaste, eso va a perjudicar, ¿no es cierto?, tu ahorro. Y por lo tanto vas a tener una pensión que va a estar castigada. Yo tenía 11 años y me tuvieron que adulterar un certificado de nacimiento para que me recibieran. Porque ahí recibían de 18 años, yo tenía 11 años. Era una lolita nomás, una niñita. ¿Por qué tuve que entrar a trabajar tan jovencita? Porque acababa de fallecer muy poco tiempo mi madre de crianza. Lo que se implantó en realidad fue un sistema de ahorro forzoso, en lo cual el flujo de descuentos a la seguridad social se desvía hacia el sector financiero. Es por eso que hay un interés inmenso del sector financiero por promover este supuesto cambio para mejorar las pensiones. Pero más allá de la propiedad de la administración, de quien administra es el sistema mismo. Y nosotros, al menos yo en lo particular, y creo que la mayoría de la gente lo que está esperando es que el sistema previsional sea un sistema solidario y que no esté dependiendo, además, porque no es lo menos sostenible en el mundo que tu pensión o tu futura pensión dependa de cómo le va al mercado financiero a nivel mundial. O sea, si se va a la baja, además que en eso siempre no pierden las administradoras, pierden los cotizantes. Entonces, mucho más insostenible es que tu pensión futura dependa de la especulación, el funcionamiento de los mercados financieros a nivel mundial, que del envejecimiento progresivo que tiene una población. El debate sobre las pensiones es probablemente de los debates más estructurales junto con el debate de educación constitucional y el debate laboral que estamos desarrollando, producto de que finalmente es el cierre del ciclo del mundo del trabajo, del ciclo laboral. Cuando tú ingresas al mundo del trabajo a temprana edad e ingresas en condiciones de desigualdad, esas se pueden ver acrecentadas o disminuidas en la medida que se pueda generar un desarrollo en el mundo del trabajo que se consolide con un retiro del mundo laboral en las mejores condiciones o con mayor dignidad. Eso lamentablemente en nuestro país no ocurre porque el sistema de pensiones, al ser un sistema particularmente o específicamente de capitalización individual, pone toda la carga de del soporte del fondo de pensiones en el trabajador, en su capacidad de ahorro individual. En Chile no aporta el empleador y por lo tanto, como el soporte solo depende de ti y hay una desigualdad de ingresos muy grande en nuestro país, finalmente el sistema de pensiones es una reproducción mucho más profunda de las desigualdades en general. ¿Por qué nace la pensión básica solidaria? El año 2007 en Chile empezó a expresarse ya la crisis del sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque la mitad de los trabajadores no iba a cumplir con una condición para tener una pensión mínima que entregaba el sistema, que era 240 o 250 cotizaciones a lo largo de su vida. Si tú tenías menos de esas cotizaciones, entonces no tenías derecho a ninguna pensión. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurre? Es que la mitad de los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores, no podía cumplir, no cumplía con esta regla de tener 250 cotizaciones previsionales
a lo largo de su vida. Por lo tanto, la mitad de los trabajadores iba a salir jubilado sin pensión. Entonces, estos son los eufemismos del sistema, ¿no? Se crea la pensión básica solidaria. Es decir, el Estado crea una pensión mínima, solidaria, entre comillas, para aquellos que no iban a poder tener la pensión mínima que ofrecía el sistema privado. Entonces, el Estado asume la responsabilidad por la AFP. Entonces, ¿con quién es solidaria la pensión? ¿Con el jubilado o con la AFP? Porque la pensión era de 80.000 pesos. Entonces, para resolverle el problema a la AFP, viene el Estado y le cubre una tremenda diferencia. A mí no me pensionaron porque era linda, o por ser bonita, o por ser chistosa, no. A mí me pensionaron porque yo sí lo necesitaba, sí estaba enferma. A mí me duele porque yo trabajé toda mi vida, las 365 semanas al año, y cuando yo pensaba que iba a recibir una X cantidad de plata, me salen que no tengo un peso. ¿Cómo me siento? Entre paréntesis, no soy perrito, no soy perrita, pero me da rabia. Esa es la palabra, rabia, impotencia, la injusticia. La injusticia. Esta es plata de los trabajadores y la plata de los trabajadores debería estar dando empleo en el país. Y lo estamos manejando de tal manera que, aparte de no dar empleo directamente acá, dan desempleo sí directamente. ¿Cuándo? En cada una de las crisis. ¿Qué es lo que pasó el año 99 cuando nos llegó la crisis asiática para acá? Las AFP sacaron 5% del PIB en platas netas durante un año y medio. O sea, cuando a Chile se le estaban yendo las platas porque bajó el precio del cobre, porque le quitaron los créditos y además se nos fueron las platas de la AFP. O sea, las AFP con plata de los trabajadores crearon desempleo de los trabajadores en Chile, porque ahí el desempleo se nos elevó en 300.000 personas el año 99. ¿Qué es lo que pasa el 2009? Las AFP ya tenían más espacio para entrar y salir. Se llevaron el equivalente al 10% del PIB de platas al exterior. Cuentas del Banco Central. La balanza de pagos del Banco Central salía de sectores inversionistas institucionales de Chile. Los grandes, la AFP, después las compañías de seguro más chiquititas. Y el debate tiene que ser más político, de cómo vemos que tiene que ser el envejecimiento de nuestro país y por lo tanto cómo garantizamos un sistema previsional más basado en ese derecho y no tanto en cómo generar un negocio y un mercado de capitales fuera del país que además no le sirve de nada en términos de activación económica a Chile. El sistema antiguo era muy distinto a este, porque antes habían más de 40 cajas de previsión, cajas de empleados particulares, cajas por decir, de los clubes hípicos, cajas de todas partes, había una caja de previsión. O sea que no era una sola, no sé, cada gremio tenía, los bancos, el sistema bancario tenía sus previsiones, y así. En cambio, este sistema lo terminó con la dictadura. El ministro del Trabajo de la época, José Piñera, fue el conductor de estas transformaciones. Por un lado, desde el punto de vista laboral, en lo que fue el plan laboral del año 79 y a través del decreto ley 3500, que fue el sistema de pensiones. Y él mismo lo dice. Esta transformación que se genera en ese entonces era la madre de todas las batallas. Por lo tanto, era no tan solo una transformación que apuntaba a generar un cambio en el modelo de entender la seguridad social, sino que también era un mecanismo para proveer de recursos a empresas que estaban siendo privatizadas en ese entonces y ahora proveer de recursos a grandes capitales, incluso transnacionales.
Por lo tanto, sin duda que es una piedra angular de lo que es la desigualdad y la acumulación de ingresos en Chile, donde no olvidemos, el 1% más rico acumula prácticamente el 31% de los ingresos de todo el país. Y bien, estamos con José Piñera, quien es inventor, creador de los sistemas de la IDEA, del sistema privado de pensiones y de la institución misma, que ya se ha generalizado en muchos países, comenzó en Chile. Mira, Jaime, lo que está pasando en Europa es dramático, es la crónica de una quiebra anunciada. Hemos sido muchos los que hemos dicho hace mucho tiempo que el estado de bienestar gigante europeo, basado, como tú has dicho muy bien, en un sistema de pensiones de reparto insostenible, en que los políticos definen el nivel de las pensiones, definen quién se jubila antes, definen el sistema. Entonces están sometidos a la presión constante de todos los grupos de presión, y lo que termina siempre en enormes injusticias y privilegios, y el sistema redistribuye de manera injusta. Pero obviamente lleva a la inflación de las expectativas, de los privilegios y los beneficios, y ha llegado la hora de la verdad, y no ha llegado, es curioso, a través del sistema político, sino que a través de los mercados. Lo hermoso del sistema de AFP es que transforma a cada trabajador en un pequeño propietario, en un propietario de capital que está invertido en las mejores empresas del país. Entonces hoy en día en Perú, cuando una empresa minera le va bien, cuando una empresa agrícola que está en la bolsa le va bien, cada trabajador puede decir: yo voy a tener una mejor pensión, porque yo soy propietario de capital. Y en particular el sistema de pensiones es importante porque no solo fue un espacio más para el mercado, sino que por la cantidad de recursos involucrados, las pensiones de las personas, se transformó en uno de los oxígenos financieros fundamentales de la economía. La economía chilena depende en buena medida del efectivo, digamos, del activo líquido que le suministran los trabajadores chilenos. La base para la inversión, al menos una de las bases, ¿no? La economía chilena sigue siendo una economía que vive fundamentalmente de los recursos naturales, digamos, pero una de las bases para la inversión, para el sistema financiero, es la AFP. Entonces acá lo que inventaron los militares y luego continuaron los gobiernos de la concertación es profundamente exitoso en un sentido de mercado. Y podríamos llamarlo así, ¿no? Es una nueva forma de explotación. Por el sistema que se hizo a través de la prensa, diciendo que el sistema nuevo era mucho mejor que el sistema viejo. Y hacían propaganda para que el sistema nuevo iba a ser mucho mejor y el sistema viejo estaba quebrado. El sistema viejo nunca quebró, nunca. Pero la propaganda de la derecha, de los partidos de derecha, hacían presente que estaba quebrado el sistema. Por eso entonces vino la dictadura y el ministro del Trabajo hizo este nuevo sistema y ahí participamos todos los que éramos funcionarios de las distintas cajas para aportar los conocimientos nuestros. Y así llegó el día en que se publicó la ley y las demás quedaron nulas. Con respecto a la nueva previsión, siempre es interesante escuchar otra opinión. Yo entré a Provida y usted se preguntará por qué. Bueno, en primer lugar porque es la administradora más grande. En segundo lugar porque su directorio está formado por personalidades de gran trayectoria en el mundo de la finanza y porque sus accionistas son empresas importantísimas que me ha tocado conocer de cerca. Esas son las razones por las cuales yo entré a Provida y creo que hay que tomarlas en cuenta. Provida es la nueva previsión. Provida fue mi decisión. Yo respeto la suya. Yo tengo 3 jubilaciones, pero con el sistema viejo, no con el sistema actual.
Yo jubilé, fui funcionario de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas durante 35 años, casi 35 años. Pero no jubilé como empleado de la Caja, sino que hacía imposiciones porque trabajaba en otra parte, que el sueldo era mucho más grande, y jubilé como gerente de una empresa gráfica. Jubilé el año 80, el año 81, el 1 de enero del 81, como funcionario, gerente de la caja, de la gerencia agrícola de una empresa gráfica. Me sobraron 15 años sin ocupar en posiciones. Conseguí con un amigo que me ocupara como jefe del personal de la notaría. Ahí estuve 3 años de imposiciones y con los 15 que me sobraban junté 18 y por edad jubilé de nuevo con 18 años. Y la tercera jubilación es en un taxi. Yo iba en un taxi, luz roja, se detuvo el taxi y de atrás un bus de la locomoción colectiva chocó a mi taxi, donde yo iba, y me tiró a la vereda, como a 5 metros. De ahí me lesioné la vértebra en 3 partes. Entonces ahí jubilé por incapacidad física. Hace todo lo posible. No, pues como lo ponemos siempre, por. 2, cortito. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Considerando unos y otros pensionados de todas las categorías, en fin, las pensiones del antiguo sistema público son más o menos el doble que las del sistema privatizado. O sea, en otras palabras, la privatización de las pensiones significó la rebaja a la mitad de las pensiones de la gente. Las administradoras no tuvieron ninguna pérdida ellas. Solamente fuimos los afiliados los que perdimos. A mí me tocó justamente el 2008 jubilarme y teniendo yo bastante dinero, porque yo trabajé muchos años en el norte, en la mina de El Salvador, en el cobre, como profesora. Entonces yo tenía 112 millones ahorrados en la cotización personal, digamos. Y cuando fui a jubilarme, cuando ya hice el trámite y todo, me encontré que me faltaban más de 8 millones. El cálculo de la pensión no dice relación con el salario que usted gana o con las contribuciones que ha tenido en el sistema, como si opera en el sistema de reparto, es decir, no son pensiones definidas en ese sentido, sino que depende del fondo que usted haya ahorrado y de la expectativa de vida que usted tiene por delante. Entonces, las mujeres tienen una expectativa de vida que es aproximadamente 5 años mayor, más que los años que los hombres al jubilar. Y eso significa que el fondo, si un hombre y una mujer tienen el mismo fondo, la mujer tiene que recibir una pensión menor para que ese fondo le financie esos 5 años adicionales. Mi nombre es Patricia Garzón Orambuena. Yo estudié la normal número 2 de Santiago, por lo tanto soy profesora normalista. Yo egresé el año 1969 con la reforma educacional que hizo el presidente Frei. Y fue en el año 70 que yo empecé a trabajar ya como profesora, ya no con supervisión. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el gobierno de la Unidad Popular. En ese tiempo todos pertenecíamos a las cajas de empleados públicos, cajas de empleados particulares
cada organismo tenía su caja. Y nosotros pertenecíamos a la Caja de Empleados Públicos. Pero vinieron las AFP. Y pasamos a la AFP y la Caja de Empleados Públicos es ahora lo que es el IPS. ¿Y qué pasa? Que al jubilar, el que jubila con un 30% del sueldo como activo. Y que eso no lo sabe. Incluso nosotros no nos dábamos cuenta cuando estábamos trabajando. Al jubilar nos dimos cuenta. Ganamos un 30% de lo que ganábamos como activo. Y por el hecho de ser mujer, también nos rebajan porque tenemos una mayor expectativa de vida. Tengo una colega que tiene los mismos años de servicio mío, la misma cantidad de horas, trabajábamos en la misma escuela, jubilamos juntas. Ella jubiló por el INP, está ganando 700, salió ganando 700 y yo salí con 180. Entonces usted va que vea la diferencia que hay entre una caja y la otra, un sistema y otro. Y cuando llegué a la AFP, la niña me dice, señora, me dice, no se quede en la AFP, porque con la plata, con los fondos que usted tiene, esto le va a durar a lo más 2 años y después va a quedar sin nada. Vaya a hacer una renta vitalicia. Va a ganar menos, me dijo, pero eso le va a durar hasta que usted se muera. Y me fue una renta vitalicia. ¿Te acuerdas de alguien en particular o de personas que conociste que tenían en esa época edad para jubilar? ¿Cómo era su vida, bueno, su derecho a salud, su el sistema viejo, el sistema que dejó de terminar el 80-81, tenía un promedio de un 70, un 80% con el tope de los 60 años de la mujer y 65 años del hombre, tenía un 70, un 80% de su sueldo último. O sea, jubilada en mejores condiciones. Yo te puedo contar el caso de 2 amigas mías. 2 amigas mías que ganaban cerca de 850.000 pesos mensuales. Una trabajaba en el departamento de publicidad del Banco del Estado y la otra era ingeniera que trabajaba en una empresa particular. Y también ganaba más o menos 860, ganaban más o menos lo mismo las 2. Cuando les llegó el momento de jubilar, que jubilaron el mismo año, coincidencia, la que no se fue al nuevo sistema, la que no se vino al nuevo sistema, jubiló con 620, 630.000 pesos. Y la que se vino al sistema nuevo, la que no quiso oír los consejos míos, jubiló cerca de 200.000 pesos. Los adultos mayores son los pobres dentro de los pobres. ¿Por qué? Porque en una familia pobre, si hay un adulto mayor, ese adulto mayor es más pobre que todo el resto de su familia. ¿Por qué? Porque no puede salir a trabajar. A lo mejor puede. Yo puedo salir a trabajar, pero no me dan trabajo, porque tengo 71 años. ¿Quién me da trabajo con 71 años? No quieren, no me van a dar trabajo. El sistema no está hecho para otorgar pensiones. El sistema está hecho para financiar a la gran empresa de este país con los fondos de pensiones. El tema de las pensiones es un problema que a los gobiernos les queda grande. Lo tenemos el ejemplo reciente. El gobierno actual ha formado
una comisión que se llama la Comisión Bravo y que se ha demorado 1 año y medio en estudiar el tema de la situación de las pensiones. Es una comisión de expertos. Si los expertos se demoran 1 año y medio en hacer un estudio y emitir un informe, que en este momento no ha dejado contento a nadie, porque el informe lo único que dice es que las pensiones son malas, que es un problema grave y que va a tener que, para solucionarlo, hay que aumentar los años de trabajo de las personas, de los imponentes, ¿cierto?, de los afiliados a la AFP, y que hay que aumentar también la cotización. Todas estas reformas que se mencionan ahora, ¿no? Que hay, porque el primer gobierno de Bachelet ya hizo una reforma que le llamaron el pilar solidario de la previsión, y ahora nuevamente Bachelet, ella plantea hacer una reforma que vaya a resolver el problema de justicia que se genera. El problema de esta reforma es que los gobiernos de la concertación no solo no evitan esto, son parte de quienes se benefician. O sea, el empresariado que está en la AFP, en sus directorios de empresas, si tú las revisas, te vas a encontrar con que los directores de esa empresa son destacados militantes de los partidos de la concertación. Gente que ha tenido responsabilidades de ministeriales, parlamentarias, de diverso tipo. Entonces, para decirlo muy simplemente, los compraron. El empresariado rentista compró la concertación. Entonces, la innovación es doble. Primero inventaron una nueva forma de explotación que no existe en ninguna parte. Y luego hicieron una segunda invención, que es igual de creativa, que lo disfrazaron como una política de centroizquierda. Porque se ponen delante de la población y le dicen, mira, nosotros votamos por el no el año 88 para derrocar a Pinochet, pero nos hacemos ricos explotándote las pensiones, la educación y la salud. La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones se instituyó el 29 de abril de 2014. Es una comisión creada por la presidenta para entregarle un informe. Esta comisión fue anunciada por la presidenta cuando estaba como candidata, estaba en campaña, y dentro de sus medidas de los 100 primeros días indicó que iba a constituir una comisión para abordar la temática de las pensiones. Cuando la comisión se constituyó y empezó el trabajo, el funcionamiento, los términos de referencia fueron amplios. Y además el gobierno tuvo la deferencia de darnos libertad de acción. Por ejemplo, había proyectos que ya estaban en el Congreso, como el proyecto de ley de la AFP estatal, que era una iniciativa que también estaba en el programa de gobierno de la Presidenta y era una de las medidas de los 100 días. Por lo tanto, era un compromiso previo que tenía la Presidenta. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno detuvo su tramitación para que la comisión pudiera sesionar con libertad y poder definir su pensamiento sobre esa materia. Sería prematuro determinar cuál podría ser la incidencia que en un determinado momento pueda tener la AFP estatal. Lo que es claro es que va a tener una incidencia fundamental en la vida de los trabajadores, porque no es lo mismo, indudablemente, que esos fondos sean administrados por el Estado que sean administrados por una entidad particular. Entonces, es un elemento más para complementar este sistema mixto. Ya hay experiencias internacionales, en particular la experiencia uruguaya,
que también incorpora este elemento y que significó avances importantes también en este sentido. Todo fresquito. Hay de todo por este ladito. Se le dice a la población, sigue votando por nosotros porque la derecha es peor, pero ahora con los escándalos de corrupción se ha descubierto que no es que el mismo empresariado financiaba a todos los partidos políticos, la misma empresa financiaba y tiene vinculaciones con el entorno y el asesor principal de Marco Enrique Minami, que él es hijo de Miguel Enrique, que era el secretario general del MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionario, y ni siquiera era parte de la Unidad Popular, era crítico por la izquierda de la Unidad Popular. Desde Marco Enrique y su asesor principal, que tiene boletas con Sokimich, hasta la UDI. Entonces, es muy bueno el negocio, una nueva forma de explotación. Tiene que la gente obligadamente seguir trabajando para poder subsistir, porque las pensiones que entregan la AFP son de hambre. Por eso que le decimos a la presidenta Bachelet que se decida de una vez, o defiende al pueblo o defiende a la AFP, que es el grito mayoritario que se escucha en todo el país, porque queremos que nuestros gobernantes legislen y apoyen realmente a la ciudadanía que está atrapada sin salida en un sistema feroz de pensiones que le está robando el alma a todos los chilenos. Con la mirada además de que esto debiese ser un derecho, ¿ya? Y no un negocio. Entonces hay una mirada política, yo creo que efectivamente eso tiene que ser parte de la discusión en la medida que este insumo que emite la Comisión Bravo, que de mi punto de vista es insuficiente, tiene que también ser analizado por los ministros, por el Parlamento, por la Presidenta y por la sociedad civil también, que ya emitió al menos una opinión, ¿cierto?, señalando de que está mucho más de acuerdo y apoya la idea de un sistema solidario de reparto. Nosotros no hacemos la discusión sobre el sistema de pensiones que queremos tener desde cero. O sea, ningún país debería hacerla desde cero, ¿cierto? La hacemos desde el sistema que tenemos y tenemos que considerar distintas alternativas partiendo de lo que tenemos. Nosotros en Chile partimos con un sistema que buena parte del costo de la transición lo pagó. Muchos de nosotros que pensamos que no es una buena estrategia introducir cambio hacia un componente de reparto adicional. Yo creo que no hay mucho más que ahondar sobre esta comisión. Es verdaderamente escandalosa las conclusiones que, disfrazadas de técnicas, son políticas porque responden a los intereses de los dueños de la AFP, que son los grupos económicos, que se financian además con estos fondos, ¿no? Porque actualmente los fondos que entregan mensualmente los trabajadores son utilizados para hacer inversiones financieras e inversiones económicas de quienes manejan y quienes controlan los flujos que ingresan al sistema privado de pensiones. Por lo tanto, no me sorprende los resultados de esta comisión. La mayor parte de los comisionados dijo que el sistema de reparto puro no es una opción, y puedo explicar por qué. Nosotros nos dividimos entre otras dos opciones, que era, uno, básicamente usar el instrumental que tenemos hoy día, con algunos perfeccionamientos importantes para generar cambios, o básicamente hacer un cambio un poco más violento en el sistema. Definitivamente algo bien relevante es en esta discusión es cómo tomamos los costos que ya hemos pagado como país y como sistema. No partimos desde cero. A lo mejor si partiéramos desde cero, si estuviéramos en el año 80,
muchos de nosotros no habríamos recomendado de manera exacta todo lo que se hizo con el sistema privado de pensiones, habríamos hecho otras recomendaciones. El sistema de pensiones en Chile como un sistema que fue impuesto a los chilenos bajo una dictadura militar, y eso determina un poco la crítica principal que expresa el propio informe de la Comisión Bravo, que tiene que ver con la legitimidad del sistema. O el objetivo final es cómo logramos pensiones más justas, pensiones más dignas para el conjunto de los trabajadores chilenos. Y en ese sentido, lo que nosotros pensamos que se va a tratar de avanzar lo más que se pueda en corregir tanto el actual sistema como evaluar las proyecciones que pueda tener un sistema distinto. Y la verdad que para hacer unos estudios en los cuales no han resuelto nada, nosotros, los dirigentes de los pensionados, jamás fuimos invitados. Debíamos estar invitados nosotros en esa comisión para entregar nuestras experiencias, para decir cómo fue el sistema antiguo, ¿no? En donde existía la caja de previsión y cuál es el sistema que tenemos hoy día, que es el sistema privado de la AFP. Nosotros nos invitó y nosotros llegamos a esa comisión solicitando que nos invitaran. O sea, fuimos invitados de piedra, los pensionados. Allí fuimos a entregar nuestros planteamientos, pero fuimos escuchados. Nosotros sabemos a conciencia de que no iban a tomar, no iban a considerar nuestros planteamientos. Le hicimos un planteamiento reivindicativo de 8, 9 puntos, los más factibles para resolver, y la verdad que no, el gobierno no los tomó en cuenta. Cada uno de nosotros se integró en representación solamente de sí mismo. No hay acá representaciones institucionales, pero por supuesto hay una heterogeneidad de visiones políticas, doctrinarias, que la presidenta debe haber tenido en cuenta al nombrarnos, pero fue un criterio presidencial. Lo que ocurre es que los conflictos al interior del sistema de previsiones, producto de la injusticia que genera, se presentan como mal funcionamiento del mercado. Entonces lo que hace la presidenta en ese sentido, con razón, si considera que esto es un mercado, es que invita a un conjunto de técnicos que saben de mercado y que saben de pensiones y que lo van a regular para terminar con las fallas del mercado, para que genere mejores pensiones, ¿no? El problema es que al asumir que es un mercado, se niega el carácter político del asunto, ¿no? Y ahí viene esta paradoja, ¿no?, de que es una comisión de técnicos, pero que dice que va a convocar la participación. Lo que quiere la gente es pensiones dignas. Lo que quiere la gente es terminar con un sistema oprobioso de pensiones que ha destruido sistemáticamente cada una de las personas que está pensionándose o jubilándose, dan cuenta de aquello. Las pensiones que está entregando la AFP son miserables, no alcanzan ni siquiera para remedio. Recuerden ustedes que hay 400.000 chilenos que están pensionados solamente con 85.000 pesos. Otros 600.000 chilenos no alcanzan a 140 lucas. Esa es la triste realidad de lo que está ocurriendo con el futuro de cada uno de nosotros cuando lleguemos a la vejez, que nos toque jubilar y nuestras pensiones no van a alcanzar al 30% del último sueldo. Lo que queremos nosotros es volver al sistema antiguo, al sistema que teníamos antes que llegara Pinochet, cuando la gente jubilaba con plata en el bolsillo, cuando era de seguridad social el sistema, y no hoy día que es un sistema de lucro perverso, donde los únicos que ganan son los dueños de la AFP, hoy día en manos de distintos conglomerados internacionales que son los que manejan la plata de todos los trabajadores. Por eso que es importante que la ciudadanía tome conciencia y se sume a esta campaña, porque hoy día llegó la hora de reaccionar, no podemos seguir esperando más. Todos los noticiarios son financiados por las AFP. Entonces, la influencia que ejercen, digamos, sobre el sistema político es muy grande. Hay una rotación muy grande de funcionarios públicos que, encargados de supervisar el sistema,
y que cuando terminan su función pasan a ser directores de una AFP. En fin, hay todo un sistema ahí bastante corrupto, digamos, que tiene que ver con la influencia que ejerce este sector para que se mantenga este sistema. Nosotros somos de la lógica de que hay que eliminar el sistema de AFP. No hay hasta ahora ninguna evidencia, y es más, los datos que uno puede mirar que ha construido Senda y otros centros de investigación dan cuenta de que aunque tú aumentes los años de cotización, que es una de las propuestas, ¿no? Eso va a tener un impacto muy menor respecto de las pensiones de los trabajadores. Lo único que a mí me sorprende es la pasividad del pueblo chileno, la tolerancia a este tipo de decisiones, el escándalo con que la clase política comete una y otra vez actos de corrupción, porque lo de la AFP, o sea, yo las he definido como las malditas AFP. No hay un concepto, yo diría, en la lengua de Cervantes que pudiese de alguna manera capturar la intensidad de la brutalidad que son las AFP en Chile. Mi preocupación es que todo este malestar social que hay no sea capaz de construir una articulación que permita la alternativa al modelo a través de una nueva constitución, a través de una mirada de modelo de desarrollo económico, político, cultural distinta, y que por lo tanto no sea capaz de articular también las fuerzas políticas que están en esa línea, en esa mirada. Jubilación viene de júbilo, ¿no es cierto? Y las personas al llegar a la tercera edad más bien enfrentan un escenario lleno de adversidades en la cual se tienen que endeudar. Hoy en día, de acuerdo a los datos de la Universidad de San Sebastián, Equifax, estamos hablando de que el segmento de personas en edad sobre 65 son los segmentos más endeudados de la población. Había que pensar que somos un país desarrollado. Este país tiene un problema, que siempre se imagina que es un país muy serio, muy republicano, muy desarrollado, y de vez en cuando se estrella en la cara con el hecho de que es un país muy injusto, muy desigual, muy subdesarrollado, en un sentido tanto cultural como económico. Y ahora en esta etapa histórica les tocó ser a los gobiernos de la concertación esta especie de capatace de un empresariado que llevó el extremo del mercado a donde no existe ningún país mercantilizando derechos sociales. Hemos ido a marcha, hemos hecho muchas marchas, hemos mandado cartas, hemos hablado con parlamentarios. No, nada. Los adultos y mayores somos invisibles. Lo que me pasa a mí es lo que nos pasa a todos. Es una muestra de lo que somos los profesores chilenos y en las condiciones que estamos los profesores jubilados. Y a nosotros lo que nos preocupa mucho es que los profesores jóvenes van a quedar en más malas condiciones que nosotros. Pero nosotros pensionados no vamos a ganar nada, vamos a seguir igual. Porque ¿cómo podemos presionar? O sea, no tenemos la fuerza. A estos viejitos que se deberían mantener con todos los países, rendirle un homenaje y tenerlo en el mejor pedestal, aquí prácticamente se desea de que nos muramos luego porque somos un estorbo y una carga para el país. En el año 82-83 dije que en 30 años más, lo dije, vamos a tener un Chile de jubilados muertos de hambre. Y eso se está viendo.